Capítulo 23. Cuarto descenso personal de Belcebú sobre el planeta Tierra. Belcebú prosiguió así su relato. Mi cuarto descenso al planeta Tierra se debió a una petición de mi entrañable amigo Gornahor Harhark. Debo decirte ante todo que desde el primer momento en que trabé relación con este Gornahor Harhark, y más aún cuando nos hicimos verdaderamente amigos, siempre durante nuestros intercambios subjetivos de opiniones, compartíamos las mismas impresiones con respecto al extraño psiquismo de los seres tricentrados que habitan el planeta Tierra. Y resultó finalmente de estos intercambios de opiniones con respecto a tus favoritos, que tanto llegó a ser el interés despertado por mis narraciones en la presencia de mi entrañable amigo Gornahor Harhark, que llegó, incluso, a pedirme seriamente que lo tuviese siempre informado, aunque tan solo fuese aproximadamente de cuántas observaciones hiciera de ellos, por lo cual, en lo sucesivo, le envié con regularidad, exactamente igual que a tu tío Toolian, varias copias de mis rápidos apuntes relacionados con las extrañas características del psiquismo terráqueo. Verás ahora cómo llegó a ser el Gornahor Harhark la causa de mi cuarto descenso al planeta Tierra. Ya te he dicho que después de mi tercer descenso personal a tu planeta favorito, ascendí en varias ocasiones para descansar al planeta Saturno, buscando la incomparable compañía de aquel ilustre amigo. Pues bien, en el transcurso de estas visitas llegué a convencerme profundamente de la gran sabiduría del Gornahor Harhark, por lo cual se me ocurrió la idea de invitarlo a descender en nuestra nave Ocasión al planeta Marte, a fin de que una vez allí me ayudara personalmente con sus conocimientos en la preparación de mi observatorio que acababa entonces de ser instalado. Debo hacerte notar aquí el hecho de que si este observatorio de mi propiedad se hizo más tarde famoso como uno de los mejores de su tipo en todo el universo, ello se debió principalmente a la sabiduría de mi gran amigo. Pues bien, cuando le hablé al Gornahor Harhark acerca de esto, él, sin detenerse a meditarlo demasiado, estuvo de acuerdo conmigo y los dos juntos comenzamos inmediatamente a deliberar acerca de la forma más conveniente de llevar a cabo nuestro propósito. El principal problema consistía en que nuestra ruta, desde el planeta Saturno al planeta Marte, debía llevarnos a través de ciertas esferas cósmicas inadecuadas para la presencia del Gornahor Harhark. Ser según recordarás, que sólo poseía entonces la posibilidad de una existencia planetaria ordinaria. El resultado de nuestras reflexiones fue, pues, que al día siguiente, el asistente principal del Gornahor Harhark comenzó, bajo su dirección, a equipar un compartimiento especial en nuestra nave Ocasión con todos los accesorios necesarios para adaptar cierto aparato destinado a elaborar aquellas sustancias que integran la atmósfera del planeta Saturno, a la cual se hallaba acostumbrada la naturaleza del Gornahor Harhark. Una vez terminados los preparativos, iniciamos un Hark-Hark-Ho después nuestro viaje en dirección al planeta Marte y descendimos en mi propia casa. Una vez allí, en el planeta Marte, dotado de una atmósfera casi igual a la del planeta Saturno, mi entrañable amigo, el Gornahor Harhark, no tardó en aclimatarse desarrollando una existencia casi totalmente libre. Fue precisamente durante su estancia en Marte cuando ideó aquel tescuano o, como tus favoritos lo llaman, telescopio, gracias al cual, como acabo de decirte, mi observatorio se convirtió más tarde en uno de los más célebres y prestigiosos del universo.
El tescuano inventado por mi amigo constituye, en verdad, una maravilla de la razón eseral, puesto que aumenta la visibilidad de las concentraciones cósmicas remotas 7.285.000 veces. Durante ciertos procesos en las sustancias cósmicas originadas en las atmósferas que circundan a casi todas las concentraciones cósmicas, así como durante ciertos procesos en el heteroclino cósmico de las esferas interespaciales. Gracias a este tescoano pude observar a veces plenamente, sin moverme de mi casa en Marte, casi todo lo que sucedía en aquellas partes de los demás planetas de este sistema solar, que en el proceso de lo que se conoce con el nombre de movimiento general del sistema se hallaban, en esa ocasión, dentro del radio visible de mi observatorio. Así pues, querido nieto, mientras el gobernador Harhart residía conmigo en calidad de huésped, al tiempo que conjuntamente observábamos la existencia de tus favoritos, cierto hecho sumamente grave que acertamos a comprobar fue la causa de un intercambio de opiniones entre ambos, relativo a los seres tricentrados de aquel planeta peculiar. Y el resultado de este intercambio de ideas fue que me decidí a descender a la superficie de aquel planeta a fin de recoger y llevar al planeta Saturno cierto número de los seres denominados monos, con el propósito de realizar ciertos experimentos dilucidatorios con los mismos, en relación con el hecho de que habíamos observado y que tanto nos había sorprendido. En aquel momento del relato, le trajeron a Belcebú un leitochambros, esto es, un platillo de metal especial en el cual se registra el texto de los heterogramas provenientes de uno u otro lugar, limitándose el destinatario a sostenerlo cerca de su órgano auditivo para enterarse del contenido del mensaje. Una vez que Belcebú hubo oído en esta forma el contenido del leitochambros que le habían alcanzado, se volvió hacia su nieto diciendo: «Mira tú las coincidencias que ocurren en nuestro gran universo. El contenido de este heterograma se refiere precisamente a tus favoritos en relación con estos seres terrestres que acabo de mencionar hace apenas unos instantes. Me refiero a los monos. Me lo envían del planeta Marte y, entre otras cosas, me comunican que los seres tricentrados del planeta Tierra han vuelto otra vez a revivir lo que se conoce con el nombre de la cuestión del mono. Debo decirte ante todo que debido a cierta causa proveniente también de las anómalas condiciones de vida allí predominantes, se cristalizó largo tiempo atrás y su funcionamiento se intensifica periódicamente en las presencias de aquellos extraños seres tricerebrados que habitan el planeta Tierra, un extraño factor que produce de tiempo en sus presencias un creciente impulso merced al cual, en los períodos de actividad, desean averiguar a toda costa si descienden de esos monos o si en cambio estos monos descienden de ellos. A juzgar por el heterograma, la cuestión ha agitado principalmente, esta vez, a los bípedos que habitan en el continente conocido con el nombre de América. Si bien este problema los agita permanentemente y con intervalos más o menos largos, con cada nueva aparición de la cuestión, la opinión pública se inflama hasta convertirlo en el problema candente del día. Por mi parte, recuerdo perfectamente que esta agitación del espíritu, con respecto al origen de estos simios, tuvo lugar por primera vez entre los terráqueos cuando su centro cultural,
como suelen expresarlo, era Tikliamish. El comienzo de esta agitación de la opinión pública fue el malentendido de cierto erudito de formación improvisada, conocido con el nombre Menitkel. El tal Menitkel se convirtió en erudito, en primer lugar, debido a que su tía, que no tenía hijos, era una excelente celestina y alternaba considerablemente con los seres influyentes. Y en segundo lugar, porque cuando llegó a la edad en que se aproximaba al umbral eseral del ser responsable, recibió, en el día de su cumpleaños, cierto libro de regalo, titulado Manual del buen tono y de cómo escribir cartas de amor. Viéndose materialmente asegurado y por lo tanto totalmente libre, gracias a una herencia legada por su tío, expropietario de una casa de empeños, se dedicó, por simple aburrimiento, a recopilar un erudito y grueso trabajo, en el cual rastreaba todo lo relativo al origen de dichos monos, configurando una minuciosa teoría con toda suerte de pruebas lógicas. Pero claro está, pruebas lógicas tales que sólo podían ser percibidas y cristalizadas en las razones de aquellas desvalidas criaturas que han despertado tu interés. Este señor Menitkel demostró entonces con su teoría que estos monos congéneres descendían nada menos de lo que se llama la gente salvaje. Y los demás seres terrestres de aquel periodo, de acuerdo con una característica que ya se había hecho sensible en ellos, creyeron implícitamente a este tesorito de su tía, sin la menor actitud crítica, y a partir de entonces, esta cuestión que había agitado la extraña razón de tus favoritos se convirtió en tema de análisis y fantasía, prolongándose lo que se conoce con el nombre de turno séptimo del gran proceso general planetario de la destrucción recíproca. Gracias a esta maléfica idea llegó a afirmarse en los instintos de la mayoría de estos desdichados que en aquella época habitaban la Tierra un nuevo factor anómalo conocido con el nombre factor dictatorial, que comenzó a engendrar en sus presencias comunes el falso sentimiento de que estos simios eran presumiblemente sagrados. Y el factor anómalo generador de este sacrílego impulso pasó también de generación en generación hasta alcanzar los instintos de gran parte de los seres contemporáneos. Esta falsa idea, que surgió y se afirmó gracias a la mencionada progenie de la casa de empeños, abarcó cerca de 2 siglos terráqueos, convirtiéndose en parte inseparable de la razón de la mayoría de aquellos seres tricerebrados. Y sólo con el acaecimiento de diversos sucesos procedentes de aquel proceso planetario general antes mencionado, comenzó a disiparse hasta desaparecer por fin completamente de sus presencias comunes. Pero cuando lo que se denomina existencia culta tenía por centro el continente de Europa, según se la llama en la actualidad, y en la época en que la manifestación de intensidad máxima de la peculiar enfermedad llamada allí necedad había vuelto una vez más, enfermedad que, dicho sea de paso, ya había quedado desde mucho tiempo atrás sujeta a la ley cósmica fundamental de Hepta Paraparshinok, según la cual debía, con respecto a la intensidad, funcionar también con cierta periodicidad. Entonces, para desdicha de los seres tricerebrados de todo el universo, la cuestión del mono, es decir, la cuestión quién descendía de quién,
surgió nuevamente y, una vez cristalizada, volvió a formar parte de la presencia de la anómala razón de tus favoritos. El estímulo que determinó el renacimiento de esta cuestión del mono fue también esta vez un erudito, tan grande, por lo demás, como el anterior, si bien dotado de una formación completamente nueva y cuyo nombre era el de Darwin. Y este gran sabio, basando su teoría en la misma lógica terráquea, comenzó a demostrar exactamente lo contrario de lo que Menitkel había sostenido. Es decir, que eran los terráqueos tricerebrados los que descendían de los señores monos. En cuanto a la realidad objetiva de las teorías de estos dos grandes sabios terrestres, nada mejor que citar aquí los prudentes dichos de nuestro estimadísimo Mullah Nasr-Eddin. Ambos tuvieron un gran éxito, aunque claro está, no sin suerte, ya que encontraron a la auténtica madrina de la incomparable Sherazade en un viejo estercolero. En todo caso, deberás saber y recordar que durante varios siglos, nada menos, esta cuestión, tan superflua como la mayoría de las que los ocupan, ha proporcionado abundante material para el tipo de mentación considerado entre tus favoritos como la manifestación más elevada de la razón. En mi opinión, tus favoritos podrían llegar a tener una respuesta correcta y satisfactoria a la cuestión que tanto les ha interesado siempre, es decir, la cuestión del origen de los monos, si pudieran acudir también en este caso a una de las sabias frases de nuestro querido Mullah Nasr-Eddin, quien solía decir en ciertas ocasiones: la causa de todo malentendido debe buscarse siempre en la mujer. Si la resolución de este enigmático problema hubiera sido confiada a la sabiduría de nuestro querido amigo, quizás no hubiera sido difícil descubrir finalmente cuándo y cómo se habían originado los dichosos monos. Puesto que la cuestión de la genealogía de dichos seres es, por cierto, en extremo oscura e insólita, informaré a tu razón acerca de la misma con el mayor detalle posible. En realidad, ni los tricerebrados terráqueos descienden de los monos, ni los monos de los terráqueos tricerebrados, sino que la causa del origen de los monos radica en este caso exactamente como cualquier otro malentendido en las mujeres. Debo decirte, ante todo, que las especies de los simios terrestres existentes actualmente bajo diversas formas exteriores no existían con anterioridad a la segunda perturbación transalpiniana, pues de hecho la genealogía de esta especie comenzó con posterioridad a la misma. Las causas del sufrimiento de este ser tan maltrecho, al igual que la causa de todos los demás acontecimientos más o menos serios en un sentido objetivo, que se desarrollan en la superficie de aquel desdichado planeta, derivan de dos fuentes totalmente independientes la una de la otra. La primera de ellas, como siempre, es aquella falta de previsión por parte de ciertos altísimos, santísimos individuos cósmicos. Y la segunda, también en este caso, aquellas condiciones anómalas de la vida ordinaria establecidas por los terráqueos tricerebrados. El hecho es que cuando tuvo lugar la segunda perturbación transalpiniana, además del principal continente, esto es, la Atlántida, muchas otras tierras firmes, grandes y pequeñas, se hundieron en el planeta, surgiendo en su lugar otras nuevas. Estos desplazamientos de las distintas partes de la presencia común de aquel infortunado planeta se prolongaron durante varios días
acompañándose de repetidos temblores planetarios, de manifestaciones tales que no podían dejar de provocar el mayor terror en la conciencia y los sentimientos de toda clase de seres. En aquella misma época, gran parte de los tricerebrados que han ganado tu simpatía, que lograron sobrevivir junto con diversos seres uni y bicerebrados pertenecientes a otras formas, debieron instalarse de buenas a primeras en las tierras firmes recién formadas, es decir, en lugares enteramente nuevos y extraños para ellos. Continuará.